Imagina el polvo antiguo que se posa en tus dedos cuando tocas un fragmento de cerámica que lleva 4500 años bajo tierra. En ese polvo está la memoria de la gente que una vez caminó por las calles empedradas, llenó jarras de agua y encendió las lámparas de sus casas. Y ahora, imaginemos que ese polvo guarda un secreto tan increíble que incluso en nuestra época, cuando hemos dividido el átomo y viajado a la Luna, nos hace quedarnos helados de desconcierto y preguntarnos: ¿y si no fuera todo como pensábamos? Saludos, mis queridos oyentes. Hoy nos vamos de viaje a las ruinas de una ciudad misteriosa, donde la arqueología se une a la leyenda, donde el método científico se encuentra con los textos antiguos y donde los fríos hechos se entrelazan con hipótesis tan increíbles que parecen producto de la imaginación más audaz. Escribe en los comentarios de qué ciudad eres y qué hora es. Me interesaría saber en qué parte del mundo estás escuchando esta historia de misterios ocultos en el desierto de Pakistán. Mohenjo-Daro. Incluso el propio nombre de este lugar suena como un encantamiento, como el susurro del viento que pasa entre ruinas antiguas. Colina de los Muertos es la traducción del nombre del idioma sindhi. ¿Qué nombre más tétrico y conmovedor para una ciudad que en su día fue la joya de una civilización que floreció a orillas del Indo, cuando las pirámides de Egipto aún estaban en construcción y los primeros reyes de Sumer gobernaban Mesopotamia? Imaginemos una mañana de 2600 años antes de nuestra era. El sol se levanta sobre el ancho valle del Indo. Sus rayos resbalan por los muros de ladrillo pulcramente colocados. Se reflejan en el agua de los canales que, como vasos sanguíneos, impregnan toda la ciudad. En las casas, la gente se está despertando. Hombres y mujeres cuyos rostros nunca veremos, cuyos nombres se han desvanecido para siempre en el tiempo. Se lavaban con agua limpia de vasijas de barro. Se vestían con telas teñidas de colores cuyas recetas se han perdido, y salían a las calles de una ciudad cuyo trazado era tan perfecto que incluso los urbanistas actuales lo envidiarían. Las calles de Mohenjo-Daro estaban trazadas con precisión matemática, estrictamente de norte a sur, de oeste a este, como si toda la ciudad estuviera trazada sobre una cuadrícula gigante. Las casas estaban construidas con ladrillo quemado, un material caro y que consumía mucho combustible, pero duradero. Cada barrio tenía sus propios pozos, cada casa su propio sistema de drenaje. El sistema de alcantarillado de Mohenjo-Daro era tan sofisticado que los habitantes modernos de India y Pakistán solo podrían soñar con un nivel similar de gestión urbana.
El arqueólogo Raghaldas Banerjee no podía imaginar, cuando descubrió los primeros ladrillos de esta ciudad en el año 1922, que tenía la clave de uno de los mayores misterios de la antigüedad. Estaba excavando un monumento arqueológico más, pero con cada día de trabajo, con cada nueva capa de tierra que removían sus obreros, se hacía evidente. No se trataba solo de una ciudad antigua, era la prueba de la existencia de toda una civilización de la que la historia no sabía casi nada. La civilización del Valle del Indo, o civilización Harapán, como la conocen los estudiosos, se extendía por una zona mayor que el antiguo Egipto y Mesopotamia juntos. Floreció en una época en la que los europeos aún vivían en la Edad de Piedra, y las primeras dinastías acababan de surgir en China. Y sin embargo, no queda ni un solo texto descifrado o registro escrito de esta gran civilización que podamos comprender. Sus ciudades parecen hablarnos en el lenguaje de la piedra y el barro, de calles y muros, de alcantarillas y joyas. Pero el silencio de las piedras es a veces más elocuente que las crónicas más detalladas. Los arqueólogos que han trabajado en Mohenjo-Daro en las décadas transcurridas desde su descubrimiento han ido construyendo poco a poco el retrato de una sociedad asombrosa por su sofisticación y desconcertante por sus misterios. No se encontraron aquí grandes templos, ni fastuosos palacios, ni ricas tumbas de gobernantes. Al parecer, esta ciudad no estaba gobernada por una dinastía real, sino por alguna otra forma de autoridad. Tal vez un consejo de ancianos, tal vez una oligarquía elegida o clánica. La igualdad de tamaño de las casas, la ausencia de signos evidentes de desigualdad social, todo ello creaba la imagen de una sociedad organizada según principios que parecen casi modernos. Y ese fue el primer misterio de Mohenjo-Daro. ¿Cómo pudo existir una civilización tan avanzada sin dejar tras de sí monumentos escritos, arte monumental o vestigios de cultos religiosos? Pero aún más misteriosa era la cuestión de cómo y por qué desapareció esta civilización. Imagínese caminando por las calles de Mohenjo-Daro, no como un turista del siglo XXI, sino como un habitante de esta ciudad en sus últimos días. Tal vez fuera en el siglo XVII y Cristo, o quizá incluso antes. No sabemos la fecha exacta porque no disponemos de anales harapanos ni de ningún documento que nos hable de los últimos días de la ciudad. Solo podemos hacer conjeturas a partir de los mudos testimonios que dejaron a los arqueólogos las últimas generaciones de habitantes de Mohenjo-Daro. Estas pruebas sugieren que la ciudad murió lentamente. En las capas posteriores de las excavaciones, los arqueólogos encuentran signos de decadencia. Los edificios se vuelven más ruinosos,
aparecen pequeñas casas privadas sobre las ruinas de edificios públicos y la calidad de la cerámica se deteriora. La impresión es que la ciudad, antaño próspera, se fue convirtiendo poco a poco en un asentamiento atrasado cuyos habitantes ya no tenían los conocimientos ni los recursos de sus antepasados. Pero en Mohenjo-Daro también se encontraron hallazgos que pintaban un cuadro muy diferente de su desaparición. En algunas partes de la ciudad, los arqueólogos hallaron esqueletos humanos, no enterrados según la costumbre, sino tendidos en las calles en posturas extrañas y antinaturales, como si la muerte les hubiera golpeado de repente, sin darles tiempo siquiera a intentar escapar. Algunos de estos esqueletos se encontraron en grupos, familias que habían muerto juntas antes de dispersarse. ¿Qué pudo causar una muerte tan repentina? ¿Una epidemia? Pero entonces, ¿por qué no se enterraron los cuerpos? ¿Un ataque enemigo? Pero, ¿por qué no hay señales de batalla, ni armas esparcidas, ni daños en los huesos? ¿Un terremoto? ¿Una inundación? Estas hipótesis tampoco explicaban todas las peculiaridades de los hallazgos. Y entonces los arqueólogos advirtieron otra rareza. En algunas zonas de la ciudad había trozos de arcilla y arena fundidos, convertidos en una especie de vidrio. La temperatura necesaria para tal fusión debió alcanzar el 1,5 millar de grados centígrados. ¿En qué lugar de la antigua ciudad podían darse temperaturas tan infernales? Al principio, se pensó que eran daños causados por el fuego. Pero un incendio ordinario, incluso uno muy fuerte, no puede crear tal temperatura al aire libre. Y la distribución de las zonas derretidas era extraña. Estaban concentradas en ciertas áreas, no esparcidas al azar por toda la ciudad. Fueron estos misteriosos hallazgos los que llevaron a algunos investigadores a creer que Mohenjo-Daro no había perecido ni por una catástrofe natural, ni por la acción de conquistadores ordinarios. En los años 70 del siglo XX, el arqueólogo inglés David Davenport y el periodista italiano Ettore Vincenti propusieron una hipótesis que sonaba tan increíble que muchos de sus colegas al principio simplemente se negaron a discutirla. En su opinión, Mohenjo-Daro fue destruida por una explosión nuclear. Explosión nuclear. En una época en la que la gente aún no conocía la metalurgia del hierro, en la que la rueda acababa de aparecer en algunas partes del mundo, en la que la escritura era privilegio de un estrecho círculo de sacerdotes y escribas en los templos de Mesopotamia y Egipto. Explosión nuclear. 4000 años antes de que Enrico Fermi pusiera en marcha el primer reactor nuclear del mundo en el sótano de la Universidad de Chicago. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero Davenport y Vincenti afirmaron que tenían pruebas.
señalaron las zonas fundidas, la extraña disposición de los restos humanos, el hecho de que la destrucción en la ciudad tenía un epicentro claro, una zona de unos 50 metros de diámetro en la que los edificios fueron barridos como por una onda expansiva, y los ladrillos estaban fundidos por un lado, lo que indicaba la dirección de la explosión. Pero su afirmación más sensacional fue que entre los restos humanos hallados en Mohenjo-Daro había esqueletos con elevados niveles de radiactividad, aproximadamente los mismos que los encontrados en las víctimas de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Si esto es cierto, entonces la historia de la humanidad necesita una revisión radical. Si hace 4.500 años alguien ya poseía armas nucleares, ¿quién era? ¿De dónde procedía la tecnología? Y lo más importante, ¿dónde desaparecieron? Los defensores de la hipótesis de la guerra nuclear en la antigüedad no se limitaron a los datos arqueológicos. También recurrieron a los textos antiguos, y allí encontraron descripciones que, si se deseaba, podían interpretarse como pruebas del uso de armas de un poder destructivo sin precedentes. Se citan con especial frecuencia fragmentos de la gran epopeya india, el Mahabharata. En este antiguo poema, cuya creación se prolongó durante muchos siglos, se describen guerras entre diferentes reinos y tribus, y algunas de estas descripciones son sorprendentes por su viveza y detalle. Se habla del relámpago de hierro, de un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas a toda una raza, de una columna de humo y fuego tan brillante como 10.000 soles. También se describen los efectos de estas armas: pérdida de pelo y uñas de las personas, vajilla rota, pájaros blanqueados, alimentos contaminados. Los soldados, según el texto, se arrojaban al agua para lavarse de los vapores de radiación. ¿Podrían los autores del Mahabharata haber conocido la enfermedad por radiación hace 4.000 años? Aún más sorprendentes eran las descripciones de las máquinas voladoras, vimanas, en las que viajaban los héroes de la epopeya y los dioses. Estas vimanas se describían como máquinas voladoras redondas de 2 pisos, con agujeros y una cúpula, capaces de ascender y descender verticalmente y volar a la velocidad del viento. Los textos antiguos daban incluso detalles técnicos de su construcción. Mencionaban motores de mercurio, líquido amarillo blanco como combustible, el uso de energía solar e incluso antigravedad. El tratado Samarangana Sutradhara dedica 230 capítulos a las vimanas, describiendo su construcción, despegue, aterrizaje y maniobras en el aire. El Vaimanika Shastra, que data del siglo IV, describe 31 partes principales de la máquina voladora, 16 materiales capaces de absorber la luz y el calor,
y un detallado manual de instrucciones. Pero aquí, mis queridos oyentes, es donde nuestra historia da un giro inesperado. Porque las leyendas más fascinantes a veces se desmoronan cuando se examinan detenidamente sus cimientos. Y la historia de la explosión nuclear en la antigua Mohenjo-Daro resultó ser precisamente una leyenda de este tipo. Hermosa, fascinante, pero construida sobre cimientos de arena. Imagine a un detective que desentraña un intrincado crimen paso a paso, y cada nueva prueba le hace revisar sus conclusiones iniciales. Así es exactamente como trabajaron los científicos cuando empezaron a escudriñar cada afirmación hecha por los defensores de la hipótesis de la antigua guerra nuclear. Y lo que descubrieron fue tan fascinante como la propia leyenda. Una historia de cómo nacen los mitos en nuestro tiempo, de cómo una inexactitud engendra otra, y de cómo el deseo de sensacionalismo puede alejarnos mucho de la verdad. Empecemos por la prueba más importante. Esos misteriosos esqueletos radiactivos supuestamente encontrados en las calles de Mohenjo-Daro. Esta historia ha resultado ser como un juego de teléfono estropeado, con cada narrador sucesivo añadiendo algo de su propia cosecha, hasta que el mensaje original se convierte en algo completamente diferente. Todo empezó en 1962, cuando unos biofísicos soviéticos publicaron un artículo que mencionaba el esqueleto de un egipcio que vivió hace 4.000 años. En este esqueleto, el nivel de radiactividad natural era ligeramente superior al normal. Un fenómeno no tan raro, ya que el fondo de radiación natural en distintos lugares de la Tierra puede variar significativamente, sobre todo en zonas con yacimientos de minerales de uranio u otros minerales radiactivos. Pero cuando este trabajo científico cayó en manos de los divulgadores, se produjo una transformación asombrosa. Un esqueleto egipcio con un elevado fondo natural de radiación se convirtió primero en un esqueleto radiactivo, luego en esqueletos de Mohenjo-Daro y después en cientos de restos radiactivos de víctimas de explosiones nucleares. Cuando la historia llegó al gran público, había adquirido un nivel de detalle que no se encontraba en ninguna fuente científica. En 2013, el investigador italiano Enrico Baccarini realizó mediciones directas del fondo de radiación en Mohenjo-Daro utilizando instrumentos modernos. El resultado era previsible. No se detectó ningún exceso de los niveles normales de radiación. Además, aunque hubiera habido una explosión nuclear en la antigüedad, sus rastros radiactivos habrían desaparecido casi por completo al cabo de 4.500 años. El hecho es que los principales isótopos radiactivos producidos en una explosión nuclear, cesio 137 y estroncio 90, tienen una vida media de unos 30 años.
Esto significa que al cabo de 30 años, su número se reduce a la mitad. Al cabo de 60 años, se cuadruplica, y así sucesivamente. Dentro de 4000 años, no quedaría ni rastro de ellos. Sin embargo, aún podría haber elementos transuránicos de larga vida, como el plutonio o el americio, pero estos aún no se han encontrado en las muestras de Mohenjo-Daro. ¿Y qué hay de esas misteriosas zonas fundidas que supuestamente atestiguaban el epicentro de la explosión nuclear? Y aquí los arqueólogos han encontrado una explicación mucho más prosaica. Lo que Davenport pensaba que era el epicentro de la explosión eran en realidad los restos de un gran pozo de cocción de arcilla. Imagínese a un antiguo maestro ceramista trabajando para fabricar la cerámica de calidad y los ladrillos cocidos con los que se construyó todo Mohenjo-Daro. Se necesitaban temperaturas de hasta 1500 grados centígrados, la temperatura exacta a la que se fundían la arcilla y la arena. Los millones de ladrillos con los que se construyó la ciudad, los millones de vasijas de arcilla, las tejas y las tuberías de alcantarillado requerían una cantidad increíble de combustible. Los arqueólogos calculan que solo para construir Mohenjo-Daro se necesitaron millones de toneladas de madera. Imagínense las otrora verdes colinas que rodeaban la ciudad, cubiertas de bosques que se talaban año tras año, década tras década, para satisfacer las necesidades de la creciente urbe. El humo de innumerables hornos se elevaba hacia el cielo, llevándose consigo no solo las cenizas, sino también el futuro de la propia ciudad, porque la deforestación del Valle del Indo tuvo consecuencias desastrosas. Sin bosques, el clima de la región cambió. Menos lluvias y sequías más frecuentes. El suelo, despojado de las raíces de los árboles que lo sujetaban a las laderas, empezó a arrastrarse hacia el río. Poco a poco, el Indo fue perdiendo profundidad, sedimentándose y provocando inundaciones más devastadoras. He aquí la verdadera tragedia de Mohenjo-Daro. No una catástrofe instantánea provocada por un arma desconocida, sino la lenta agonía de una civilización que creó las condiciones para su propia desaparición. Es una historia que suena aterradoramente moderna, ¿verdad? Una historia de cómo una sociedad próspera puede destruir los cimientos de su propia existencia en busca de ganancias a corto plazo. Las capas arqueológicas nos cuentan esta historia con la implacable precisión de un cronista. En las primeras capas de Mohenjo-Daro vemos signos de una civilización floreciente. Calles bien trazadas, cerámica elaborada, joyas finamente trabajadas. En las capas posteriores, el panorama cambia. Los edificios se vuelven más sencillos, la cerámica más tosca, y aparecen pequeñas casas privadas sobre las ruinas de edificios públicos. Es una historia de decadencia
que se extiende a lo largo de los siglos. Los científicos creen hoy que la civilización del Valle del Indo pereció no por una sola catástrofe, sino por todo un complejo de causas interrelacionadas. Sequía causada por la deforestación y el cambio climático. Inundaciones, más devastadoras por el encenagamiento del río. Quizás también terremotos. La zona sigue siendo sísmicamente activa. Las rutas comerciales que unían el Valle del Indo con Mesopotamia y otros centros de la civilización antigua se desplazaron gradualmente a otros lugares. La población de Mohenjo-Daro no desapareció de la noche a la mañana, sino que fue abandonando la ciudad en busca de lugares más favorables. Pero, ¿qué hay de esos misteriosos textos de la antigüedad que supuestamente describen armas nucleares y máquinas voladoras? Aquí nos espera otra decepción. Y al mismo tiempo, otra lección sobre la importancia de ser cuidadosos con las traducciones e interpretaciones de textos antiguos. La famosa cita sobre el relámpago de hierro y la columna de fuego tan brillante como 10.000 soles, que tan a menudo se cita como prueba de la familiaridad de los antiguos indios con las armas nucleares, es en realidad una recopilación de varias fuentes, que apareció por primera vez en el libro La Mañana de los Magos, de los autores franceses Louis Pauwels y Jacques Bergier, en 1960. Si acudimos al texto original del Mahabharata, encontramos que en el lugar correspondiente de la epopeya, en el Mausalaparva, la historia es bastante diferente. Habla de una maldición que dio como resultado el nacimiento de un palo, que luego fue pulverizado y arrojado al océano. No hay descripciones de explosiones nucleares. Y la famosa frase «más brillante que 1000 soles» aparece en antiguos textos indios, pero es una fórmula poética estable utilizada para describir fenómenos divinos. Cuando Krishna muestra a Arjuna su forma cósmica en el Bhagavad Gita, brilla como 1000 soles saliendo simultáneamente. No se trata de la descripción de un arma, sino de una forma de transmitir la inefabilidad y grandeza de la revelación divina. Imagínese a un poeta antiguo intentando encontrar palabras para describir algo que trasciende todos los estándares terrenales. ¿Cómo describir el resplandor de un dios? ¿Cómo transmitir la majestuosidad de las fuerzas cósmicas? El poeta recurre al fenómeno más brillante que conoce, el sol, y dice: imagina no un sol, sino 1000 soles. Es un recurso poético, una metáfora, no una descripción técnica de una reacción termonuclear. Lo mismo ocurre con las vimanas, esas misteriosas máquinas voladoras que se mencionan en los antiguos textos indios. Sí, esas descripciones existen, y algunas de ellas son asombrosas en sus detalles. Pero no hay que olvidar que la literatura sánscrita abunda en descripciones fantásticas. Los mismos textos
hablan de guerreros de varios kilómetros de altura, de flechas que se convierten en serpientes, de montañas que surcan el cielo. Los autores antiguos no hacían una distinción tan estricta entre realidad y fantasía como nosotros. Para ellos, el mundo estaba habitado por dioses y demonios, criaturas mágicas y objetos mágicos. En este contexto, las vimanas no son necesariamente máquinas voladoras reales, sino elementos de una imagen mitológica del mundo en la que dioses y héroes poseen naturalmente poderes sobrenaturales. Además, muchas de las descripciones más detalladas de los vimanas se encuentran en textos de origen bastante tardío. El mismo Vaimanika Shastra, tantas veces citado como un antiguo manual de aeronáutica, no fue escrito hasta el siglo XX por un tal Pandit Subhraya Shastri, que afirmaba haber obtenido estos conocimientos en un estado de trance meditativo. Los sánscritos modernos consideran que este texto es una falsificación. Pero incluso si dejamos de lado las falsificaciones posteriores y nos centramos solo en los textos verdaderamente antiguos, debemos recordar lo difícil que puede ser traducir e interpretar con precisión los textos antiguos. El sánscrito es una lengua extraordinariamente rica y compleja. Muchas de sus palabras tienen múltiples significados y su estructura gramatical permite frases que pueden entenderse de muchas maneras diferentes. Tomemos, por ejemplo, la palabra sánscrita Agni. Puede traducirse como fuego, pero también es el nombre del dios del fuego. Y en diferentes contextos puede significar relámpago, rayo de sol, fuego de sacrificios, pasión, ira o incluso simplemente luz. Cuando un poeta antiguo escribe Agni volando por el cielo, puede tratarse de un relámpago, un meteoro, un rayo de sol o algo totalmente distinto. La historia de la ciencia está repleta de ejemplos de cómo los investigadores han encontrado en fuentes antiguas la confirmación de sus propias teorías, a veces de forma muy forzada. La historia de la ciencia está repleta de ejemplos de cómo los investigadores han encontrado en fuentes antiguas pruebas de sus propias teorías, a veces de forma muy forzada. Pero, ¿sabe qué es lo más interesante? La historia real de Mohenjo-Daro, la historia del ascenso y caída de una gran civilización, no es menos fascinante que cualquier leyenda fantástica sobre guerras nucleares en la antigüedad. Además, es mucho más instructiva para nosotros, los habitantes del siglo XXI, porque Mohenjo-Daro es un espejo en el que podemos mirarnos. Es la historia de una civilización que alcanzó cotas increíbles en urbanismo, ingeniería y organización social, pero que no supo encontrar el equilibrio entre sus necesidades y las posibilidades del entorno. Es la historia
de cómo las soluciones a corto plazo pueden tener consecuencias catastróficas a largo plazo. Los habitantes de Mohenjo-Daro no eran estúpidos ni miopes. Al contrario, crearon una de las civilizaciones urbanas más avanzadas de la antigüedad. Pero vivían en un mundo en el que las consecuencias de sus actos tardaban décadas y siglos en manifestarse. Cuando se talaron los últimos bosques de las colinas, nadie podía predecir que ello provocaría cambios climáticos y sequías. Cuando se construyeron cada vez más manzanas en las ciudades, nadie pensó que la creciente necesidad de ladrillos acabaría socavando la base ecológica de toda civilización. ¿No nos recuerda esto a algo familiar? ¿No nos enfrentamos hoy a retos similares? El cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación. Todos estos problemas tienen profundas raíces históricas. Y la historia de Mohenjo-Daro nos muestra que incluso las civilizaciones más avanzadas no son inmunes al colapso ecológico, a menos que aprendan a vivir en armonía con la naturaleza. Hay algo casi místico en la forma en que los textos antiguos viajan a través de los tiempos, cambiando su significado, adquiriendo nuevas interpretaciones, como antiguas botellas arrastradas por el mar. Cada época lee algo diferente en ellas. Y cuando, en el siglo XX, la humanidad partió por primera vez el átomo y vio el hongo nuclear sobre Hiroshima, no es de extrañar que empezáramos a buscar ecos de ese horror en las fuentes antiguas. Imagínese como investigador en 1950, viviendo en un mundo en el que la guerra nuclear ha pasado repentinamente de ser ciencia ficción a convertirse en una amenaza real. La Guerra Fría está ganando impulso. Las noticias están llenas de informes sobre pruebas atómicas y el aire está saturado de miedo a las radiaciones invisibles. Y así, en esta atmósfera, se abre un texto antiguo y se lee la descripción de un arma que quema sin fuego y hace que a la gente se le caiga el pelo. ¿No es natural ver esto como una descripción de lo que nuestra generación ha presenciado? Probablemente, así nació la leyenda de la guerra nuclear en la antigüedad. Los autores de La Mañana de los Magos, Louis Pauwels y Jacques Vergier, no eran falsarios malintencionados. Eran hombres de su tiempo, fascinados por los misterios del pasado y asombrados por los logros técnicos del presente. Creían sinceramente haber encontrado ecos de conocimientos olvidados en textos antiguos, y su entusiasmo era tan contagioso que generó toda una corriente de literatura popular. Pero los mitos, como sabemos, tienen vida propia. No les interesan especialmente los hechos. Para ellos es más importante satisfacer nuestros miedos y esperanzas más profundos. Y el mito de la antigua guerra nuclear satisfacía varias necesidades de la psique humana a la vez.
proporcionaba una explicación sencilla a misteriosos hallazgos arqueológicos. Confirmaba nuestra creencia en la naturaleza cíclica de la historia. Al mismo tiempo, halagaba nuestra presunción tecnológica. Después de todo, piénselo. Si los antiguos ya sabían cómo dividir el átomo, resulta que nosotros no somos pioneros en este campo, sino que solo redescubrimos las verdades olvidadas. Esto, al mismo tiempo, humilla nuestro orgullo y nos eleva. Nos convertimos en herederos de grandes antepasados, restaurando la sabiduría perdida. Las leyendas de las vimanas, antiguas máquinas voladoras, se alimentan de la misma fuente. En una época en la que la humanidad soñaba con conquistar el cielo y luego el espacio, qué tentador resulta descubrir que nuestros antepasados ya volaban entre las estrellas. En efecto, los textos sánscritos mencionan los carros de los dioses, y algunas de estas descripciones son asombrosas por sus detalles. Pero aquí nos enfrentamos al mismo problema que con las armas nucleares en el Mahabharata. Cuando un autor antiguo describe una vimana como una máquina voladora redonda de 2 pisos con agujeros y una cúpula, debemos recordar que está escribiendo una obra poética, no un manual técnico. Su tarea no consiste en transmitir detalles constructivos precisos, sino en crear una imagen que despierte la imaginación de sus oyentes. Además, muchas de las descripciones más detalladas de los vimanas se encuentran en textos que se escribieron o revisaron sustancialmente hasta bien entrada la Edad Moderna, cuando la cultura india estaba influida por las tradiciones griega, persa y más tarde islámica. Algunos de los detalles técnicos pueden haber surgido como resultado de la familiaridad con los logros de otras civilizaciones, como los dispositivos mecánicos griegos o los tratados de alquimia árabes. Por ejemplo, las referencias a los motores de mercurio vimana. El mercurio desempeñaba un papel importante en la antigua alquimia. Se creía que este misterioso metal, que permanece líquido a temperatura ambiente, tenía propiedades especiales. Alquimistas de todas las culturas experimentaron con el mercurio, tratando de utilizarlo para obtener oro o el elixir de la inmortalidad. No es de extrañar que el mercurio también haya ocupado un lugar de honor como motor milagroso en las descripciones de máquinas fantásticas. En cuanto al líquido blanco amarillento, que supuestamente servía de combustible para las vimanas y que algunos entusiastas comparan con la gasolina, lo más probable es que estemos hablando de algún líquido ritual, quizá del aceite ghee, que se utilizaba en los fuegos sagrados, o del soma, una misteriosa bebida de los dioses cuya receta se perdió en la antigüedad. Pero lo más interesante de estas antiguas descripciones no es su posible exactitud técnica, sino lo que nos dicen sobre los sueños y aspiraciones de los pueblos de un pasado lejano. Los antiguos indios soñaban con volar. Igual que los griegos,
cuando contaron la historia de Ícaro, o los chinos cuando crearon las leyendas de Chang'e, que voló a la luna. El deseo de ir al cielo, de superar la gravedad terrestre, es uno de los sueños humanos más universales. Y en este sentido, las vimanas no son un logro técnico de la antigüedad, sino un símbolo de la invencible aspiración humana a la libertad, a la superación de las limitaciones. Cuando el poeta antiguo describió a los dioses surcando el cielo en sus carros, estaba expresando el mismo sueño que milenios después llevó a los hermanos Wright a las dunas de arena de Kitty Hawk e inspiró a Gagarin para volar al espacio. Hay otro aspecto de esta historia que es importante recordar. Cuando hablamos de civilizaciones antiguas, a veces olvidamos que los pueblos del pasado no eran menos inteligentes e ingeniosos que nosotros. Simplemente vivían en condiciones diferentes y resolvían problemas distintos. Los habitantes de Mohenjo-Daro, por ejemplo, crearon un sistema de planificación urbana que en muchos aspectos supera lo que vemos en las ciudades modernas del mundo en desarrollo. Su sistema de alcantarillado era tan avanzado que cada casa tenía su propio retrete y cuarto de baño. Un lujo que ni siquiera las capitales europeas del siglo XVIII conocían. Inventaron un sistema estandarizado de pesos y medidas que se utilizó en una vasta zona desde Afganistán hasta Gujarat. Sus joyeros crearon ornamentos de una factura tan fina que los artesanos modernos apenas pueden reproducir algunas de sus técnicas. Sus ingenieros construyeron muelles y puertos, cuyos vestigios siguen siendo sorprendentemente elaborados hoy en día. Pero lo más sorprendente es la sociedad que crearon. A diferencia de Egipto o Mesopotamia, donde los arqueólogos encuentran lujosas tumbas de faraones y reyes, en las ciudades de la civilización del Indo no hay signos evidentes de desigualdad social. Las casas varían de tamaño, pero no de forma espectacular. No hay grandes palacios, templos monumentales, ni ricos enterramientos. Parece que se trataba de una sociedad en la que el poder y la riqueza estaban distribuidos de forma relativamente equitativa, quizá gobernada por un consejo de ancianos o por alguna forma de democracia. De ser así, los pueblos del Valle del Indo se adelantaron milenios a los griegos en la invención de instituciones democráticas. Por supuesto, solo podemos hacer conjeturas sobre la estructura social de la civilización Harappan, ya que su escritura aún no ha sido descifrada. Y este es uno de los grandes misterios de la arqueología. Sabemos que tenían un lenguaje escrito. Los arqueólogos han encontrado miles de sellos y tablillas con inscripciones. Pero, a pesar de los esfuerzos de muchos científicos, estos textos permanecen mudos para nosotros. Imagínese, tenemos ante nosotros cartas, documentos, quizá incluso obras literarias de hace 4000 años, y no podemos leer ni una sola palabra.
Es como si encontráramos una biblioteca antigua, pero todos los libros que hay en ella están escritos en una lengua completamente desconocida. El problema es que la escritura Harappan no se parece a ninguno de los sistemas de escritura antiguos que conocemos. No está relacionada con la escritura cuneiforme. No está relacionada con los jeroglíficos egipcios. No tiene nada que ver con los caracteres chinos. Es una invención completamente independiente y no tenemos ninguna piedra roseta que nos ayude a encontrar la clave para descifrarla. Algunos estudiosos dudan incluso de que se trate de escritura en el sentido habitual de la palabra. Tal vez se trate de algún tipo de sistema de símbolos destinado a otros fines, por ejemplo, para cálculos comerciales o ritos rituales. Pero la mayoría de los investigadores siguen inclinándose por creer que se trata de una escritura real, pero que aún no podemos leer. Y aquí está de nuevo la asombrosa ironía de la historia. Vivimos en una época en la que podemos descifrar el genoma humano, lanzar una sonda a Plutón y crear inteligencia artificial. Pero no podemos leer las cartas escritas por nuestros antepasados hace 4000 años. El progreso tecnológico no siempre significa progreso en la comprensión del pasado. Además, cuanto más aprendemos sobre las civilizaciones antiguas, más misterios surgen ante nosotros. Cada nuevo descubrimiento de los arqueólogos nos obliga a reconsiderar cómo se desarrolló la humanidad. Resulta que la gente aprendió a navegar mucho antes de lo que pensábamos, que construían sofisticados instrumentos astronómicos milenios antes de Copérnico, que poseían tecnologías cuyos principios no acabamos de comprender. Pero reconocer estos hechos no significa que debamos buscar reactores nucleares o naves espaciales en el pasado. Al contrario, cuanto más aprendemos sobre los logros reales de los antiguos, más claro nos damos cuenta de que el genio humano es capaz de alcanzar logros increíbles incluso con los medios técnicos más modestos. Los constructores de Mohenjo-Daro no necesitaron energía atómica para crear una de las mayores ciudades de la antigüedad. Tenían suficiente arcilla, madera, cobre y, lo más importante, inteligencia humana y trabajo duro. Sus ingenieros no conocían la electricidad, pero crearon un sistema de agua que funcionaba a la perfección. Sus arquitectos no utilizaban programas informáticos, pero planificaron la ciudad con tal precisión que sus calles siguen siendo un modelo de planificación urbana. Y ahí radica, quizá, la principal lección de la historia de Mohenjo-Daro. No es que los antiguos poseyeran supertecnología, sino que el genio humano no depende del nivel de desarrollo técnico. En cualquier época, hay personas que pueden elevarse por encima de lo cotidiano y crear algo grandioso. Pero hay otra lección: la fragilidad de la civilización. Mohenjo-Daro floreció durante casi 1000 años,
y luego desapareció. Sus gentes no eran más tontas que nosotros, ni su sociedad menos avanzada. Pero no pudieron resolver los problemas medioambientales que crearon. No pudieron encontrar un equilibrio entre las necesidades de una ciudad en crecimiento y los recursos limitados del medio ambiente. Y mientras hoy nos enfrentamos a retos similares, cambio climático, disminución de los recursos naturales, contaminación, la historia de Mohenjo-Daro nos recuerda que ni siquiera las civilizaciones más avanzadas son inmunes al colapso a menos que aprendan a vivir en armonía con la naturaleza. Las ruinas de las ciudades antiguas tienen una magia especial. Cuando caminas por las calles por las que se paseaba hace 4000 años, cuando tocas los muros que recuerdan las voces y las risas de generaciones pasadas, el tiempo parece enrollarse en un tubo y el pasado se hace tangible. Y en ese momento te das cuenta de que la historia no es un conjunto de datos en un libro de texto, sino un río vivo que fluye a través de los siglos, conectándonos con los que vivieron antes que nosotros y con los que vivirán después. Mohenjo-Daro es ahora un museo al aire libre en la provincia pakistaní de Sindh. Los turistas vienen aquí a contemplar las antiguas ruinas, a fotografiarse contra el telón de fondo de muros de ladrillo y a escuchar las historias de los guías sobre la misteriosa civilización. Pero pocos de ellos piensan que estas ruinas no son solo un monumento al pasado, sino un espejo en el que se refleja nuestro propio tiempo. Imaginemos a un arqueólogo del futuro, que dentro de 4000 años estará desenterrando las ruinas de nuestras ciudades. ¿Qué encontrará? Jungas de hormigón de megaciudades, residuos plásticos en capas geológicas, restos de contaminación radiactiva de nuestras centrales nucleares. ¿Y qué leyendas contarán sus contemporáneos sobre nosotros? Tal vez también discutan sobre si poseíamos alguna supertecnología, o por el contrario, se queden perplejos sobre cómo conseguimos contaminar tanto el planeta con un nivel tan alto de conocimientos científicos. A la historia le gusta repetirse, pero no literalmente, sino como un tema musical con variaciones. Los motivos básicos siguen siendo los mismos: el deseo de prosperidad, la lucha por los recursos, los intentos de encontrar un equilibrio entre las necesidades humanas y las posibilidades de la naturaleza. Pero cada época toca este tema en su propio tono, con sus propios instrumentos, a su propio ritmo. Los habitantes de Mohenjo-Daro pensaban que su ciudad perduraría para siempre. Invirtieron enormes esfuerzos en su construcción. Planificaron su desarrollo para las décadas venideras y construyeron una infraestructura que duraría siglos. No podían imaginar que su hermosa ciudad
se convertiría un día en un montón de ruinas y su civilización en nada más que objeto de las discusiones de los arqueólogos. Eso es exactamente lo que pensamos. Nuestras ciudades parecen eternas. Nuestra civilización inmutable. Nuestra tecnología omnipotente. Construimos rascacielos que deberían perdurar durante siglos. Creamos obras de arte para las generaciones futuras. Ponemos parques y jardines que complacerán a nuestros descendientes. Y es cierto, un hombre debe construir durante siglos, pensar en términos de eternidad. Pero la historia de Mohenjo-Daro nos recuerda que la eternidad es un concepto relativo y que cada generación debe ganarse de nuevo el derecho al futuro. ¿Qué destruyó la gran civilización del Valle del Indo? Hemos hablado de causas medioambientales, deforestación, cambio climático, sequías e inundaciones. Pero quizá también hubo otros factores. Tal vez la sociedad perdió gradualmente las cualidades que una vez la hicieron grande. La capacidad de innovar, la capacidad de resolver problemas complejos, la voluntad de hacer sacrificios por el bien común. Los arqueólogos señalan que en los últimos periodos de la existencia de Mohenjo-Daro, la calidad de vida en la ciudad se fue deteriorando gradualmente. Las casas se construían con menos cuidado. El sistema de alcantarillado no funcionaba tan bien y la calidad de la artesanía iba en descenso. Parece que la sociedad estaba perdiendo las habilidades y conocimientos acumulados durante siglos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué a veces las civilizaciones parecen olvidar lo que una vez supieron? Quizá porque los conocimientos y las técnicas se transmiten no solo a través de libros e instrucciones, sino también mediante una tradición viva, a través de una cadena ininterrumpida de maestro-alumno. Cuando esta cadena se rompe, a causa de guerras, epidemias, convulsiones sociales, o simplemente porque la generación más joven pierde interés por la experiencia de sus antepasados, el conocimiento empieza a desaparecer. En nuestra época, sentimos este problema de forma especialmente aguda. Por un lado, hemos creado sistemas de almacenamiento y transmisión de información sin precedentes en la historia. Todo el conocimiento humano puede almacenarse en el disco duro de un ordenador. Cualquier libro puede descargarse de Internet. Cualquier hecho puede encontrarse en un motor de búsqueda. Pero por otro lado, dependemos cada vez más de tecnologías que solo comprende un estrecho círculo de especialistas. Si mañana desapareciera la electricidad, ¿cuántos de nosotros podríamos construir una casa, cultivar una cosecha, curar una enfermedad? Almacenamos nuestros conocimientos digitalmente, pero los soportes digitales son frágiles y efímeros. Dentro de 100 años, los DVD y las memorias USB se convertirán en polvo y los servidores en nube se oxidarán.
¿qué quedará de nuestra civilización si no hay electricidad para alimentar los ordenadores? Los habitantes de Mohenjo-Daro escribieron en tablillas de arcilla que llevan 4 milenios bajo tierra y han sobrevivido en un estado casi prístino. Por supuesto, no podemos leerlas, pero el material en sí está perfectamente conservado. Pero intente leer un disquete de hace 20 años o un archivo escrito en un formato olvidado. A menudo es más difícil que descifrar antiguos jeroglíficos. Pero no caigamos en el pesimismo tecnológico. Nuestra civilización tiene una enorme ventaja sobre todas las anteriores. Conocemos su existencia. Estudiamos sus logros y sus errores. Podemos aprender de su experiencia. Los habitantes de Mohenjo-Daro no conocían el destino de la Atlántida, si es que existió. Los egipcios de la época de la construcción de las pirámides no sospechaban de la existencia de Sumeria, y los griegos del período clásico no sabían casi nada de la civilización micénica. Vivimos en una época única. Por primera vez en la historia de la humanidad, podemos ver el panorama completo, desde las primeras pinturas rupestres hasta los vuelos espaciales. Podemos comparar distintas civilizaciones, estudiar las pautas de su desarrollo, buscar las causas comunes de la prosperidad y el declive. Y esto nos da la oportunidad, quizá la única en la historia, de elegir conscientemente nuestro propio camino de desarrollo, teniendo en cuenta la experiencia del pasado. ¿Qué podemos aprender de la historia de Mohenjo-Daro? La primera lección es la importancia del pensamiento ecológico. La civilización del Valle del Indo no pereció a causa de enemigos externos o desastres naturales, sino porque agotaron los recursos de su nicho ecológico. Talaron los bosques, agotaron los suelos, alteraron el equilibrio hídrico de la región y, como resultado, sus prósperas ciudades se convirtieron en un desierto. Hoy nos enfrentamos a retos similares, pero a escala mundial. El cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, son consecuencias directas de nuestro impacto sobre el planeta. Y la lección de Mohenjo-Daro es que ningún avance tecnológico salvará a la civilización a menos que aprenda a vivir en armonía con la naturaleza. La segunda lección es la importancia de la cohesión social. Las pruebas arqueológicas sugieren que la sociedad de Mohenjo-Daro se caracterizaba por una relativa igualdad y la ausencia de conflictos sociales agudos. Tal vez fuera esto lo que les permitió alcanzar un nivel de desarrollo tan elevado. Pero cuando comenzó la era de las crisis, esta misma igualdad pudo haber desempeñado un papel negativo. No había líderes fuertes en la sociedad capaces de movilizar recursos para resolver los problemas medioambientales. Y aquí vemos uno de los eternos dilemas de la sociedad humana. ¿Cómo combinar la igualdad con la eficacia, la democracia con un liderazgo fuerte
la estabilidad con la capacidad de cambio. Cada época resuelve estas cuestiones a su manera, y no existe una receta única. La tercera lección trata de la fragilidad de la memoria humana. La civilización del Valle del Indo ha existido durante casi 1000 años, más de lo que ha existido el cristianismo, más de lo que ha existido desde la época de Carlomagno hasta nuestros días. Creó grandes ciudades, una cultura avanzada, una tecnología sofisticada. Y todo esto desapareció tan sin dejar rastro que todavía no podemos leer ni un solo texto suyo. No conocemos ni un solo nombre de sus gobernantes. No entendemos su religión ni su filosofía. Nos recuerda lo importante que es preservar la memoria del pasado. No es casualidad que todas las grandes civilizaciones crearan monumentos, pirámides, templos, estatuas, destinados a transmitir a la posteridad la memoria de sus creadores. No es casualidad que desarrollaran sistemas de escritura, que redactaran sus leyes, crónicas y poemas. Comprendieron que la civilización no es solo ciudades y tecnología, sino también memoria, tradición cultural, patrimonio espiritual. Y por último, la cuarta lección es que detrás de cada gran misterio del pasado hay personas vivas con sus esperanzas, temores y sueños. Cuando hablamos de Mohenjo-Daro, es fácil olvidar que no era solo un yacimiento arqueológico, sino el hogar de decenas de miles de personas. Aquí nacían los niños, los jóvenes se enamoraban, los ancianos contaban historias a sus nietos, los artesanos estaban orgullosos de sus habilidades, los comerciantes soñaban con tierras lejanas. Cada una de estas personas tenía su propia historia, sus propias alegrías y penas, sus propios planes de futuro. No sabían que su ciudad pasaría a los libros de historia como una civilización misteriosa. Simplemente vivían, trabajaban, amaban, criaban a sus hijos, esperaban lo mejor. En eso no se diferenciaban de nosotros. Quizá este sea el principal valor de estudiar el pasado. No encontrar respuestas a todas las preguntas, sino sentir esta conexión del tiempo, esta continuidad de la experiencia humana. Los habitantes de Mohenjo-Daro miraban las mismas estrellas que nosotros, sentían el mismo calor del sol, oían el mismo sonido de la lluvia. Sus preocupaciones eran diferentes, pero sus sentimientos eran los mismos. Y cuando nos damos cuenta de esto, la historia antigua deja de ser una colección de hechos y fechas. Se convierte en un espejo en el que nos miramos. Nuestras posibilidades y limitaciones, nuestros logros y errores, nuestras esperanzas y temores. Mohenjo-Daro no nos enseña que los antiguos poseyeran armas nucleares o máquinas voladoras, sino que el espíritu humano de todas las épocas lucha por la belleza, la perfección y la armonía. Estas personas
crearon una ciudad que aún nos asombra por su belleza y consideración. Inventaron una tecnología que les ha sido muy útil. Construyeron una sociedad en la que todo el mundo tenía acceso a agua limpia y saneamiento. Un privilegio que aún se niega a miles de millones de personas en nuestro planeta. Y si su civilización acabó pereciendo, no fue porque fueran peores o más estúpidos que nosotros. Simplemente, al igual que nosotros, eran seres humanos, con todas sus debilidades y limitaciones. No pudieron resolver los problemas que ellos mismos crearon, pero lo intentaron. Y había algo hermoso y heroico en ese intento. Hoy, cuando nos enfrentamos a retos globales, cambio climático, agotamiento de los recursos, desigualdad social, la experiencia de Mohenjo-Daro nos recuerda que podemos elegir. Podemos repetir sus errores. Y entonces nuestras ciudades también se convertirán en ruinas que estudiarán los arqueólogos del futuro. O podemos aprender de su experiencia y encontrar un nuevo camino. El camino hacia una civilización que pueda existir en armonía con la naturaleza y consigo misma. ¿Y saben qué? Creo que elegiremos el segundo camino, porque somos herederos no solo de los errores del pasado, sino también de su sabiduría. Somos descendientes de quienes construyeron Mohenjo-Daro y las pirámides, de quienes crearon grandes epopeyas y sistemas filosóficos, de quienes llegaron a América en pequeñas embarcaciones y viajaron a las estrellas en cohetes. Tenemos sangre de exploradores y constructores, de soñadores e inventores. Y esta antigua ciudad del desierto pakistaní es un recordatorio de lo que es capaz el genio humano cuando se orienta hacia la creación y no hacia la destrucción. El tiempo fluye y ya el atardecer se acerca sigilosamente a las ventanas. El viento sopla fuera de la ventana. Las luces de la ciudad nocturna parpadean en algún lugar a lo lejos. Y en este silencio, en esta paz, tú y yo hemos hecho un viaje maravilloso. Hemos retrocedido 4.500 años. Hemos caminado por las calles de una ciudad antigua. Hemos oído las voces de personas que hace tiempo que se fueron. Y ahora, cuando nuestra historia llega a su fin, me gustaría darles las buenas noches, queridos oyentes. Que no sueñen pesadillas de guerra nuclear, sino sueños pacíficos de las ciudades del futuro, donde la gente vive en armonía entre sí y con la naturaleza, donde los ríos fluyan limpios y el cielo siga siendo azul, donde los niños juegan en la calle sin miedo a la guerra ni a las catástrofes. Buenas noches. Hasta la próxima, en la que emprenderemos de nuevo un viaje por los laberintos de la historia, donde cada camino conduce a nuevos descubrimientos y cada hallazgo nos dice algo importante
sobre nosotros mismos. Dulces sueños. Y que las estrellas que brillaron para el pueblo de Mohenjo-Daro te traigan también sabiduría y paz.